Buenos días, mi nombre es Iván Pintor Iranzo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, del grupo de investigación Cinema, y agradezco muchísimo al Congreso H poder estar aquí presentando esta comunicación que es Motivos visuales en la esfera pública, iconografías contemporáneas del cuidado, que se inscribe dentro de un proyecto de investigación que se llama MUMOVEP, Mutación de los motivos visuales en la esfera pública, que aborda desde un punto de vista iconográfico cuestiones que tienen que ver con representaciones del poder o representaciones en la esfera pública, y en este caso, justamente después de la larga sombra que ha dejado la pandemia, nos parecía que uno de los motivos esenciales, precisamente por plantear una problemática de paulatina invisibilización y sobreexposición durante la pandemia, eran los cuidados. Con la pandemia de COVID, la esfera pública se vio asaltada por imaginarios que durante mucho tiempo habíamos relegado al género cinematográfico de la ciencia ficción: las calles vacías atravesadas por animales silvestres, los rostros tapados por mascarillas quirúrgicas, los equipos sanitarios con trajes de protección EPI y los traslados e inhumaciones masivas de cadáveres que sustentaron al final una retórica de guerra, de sacrificio, de culpa y de enfermedad, en cuyo centro estaba el cuerpo frágil, vulnerado de los enfermos, que a su vez concedió una súbita visibilidad al entorno hospitalario y a la praxis de los cuidados clínicos. Sin embargo, el final de los confinamientos y la necesidad de revitalizar la economía a mediados de 2021 barrió de los medios de comunicación la imagen de los sanitarios, y con ella toda la iconografía del cuidado que únicamente había podido conquistar de manera plena la esfera pública a través de su inscripción en la retórica bélica de la lucha contra el virus. En esta comunicación abordamos la iconografía del cuidado tanto como la del cuerpo fragilizado y requerido de atención constante. En ese contexto, la iconografía cristiana destaca por haber creado un doble cauce de representación en torno a la enfermedad y el cuidado. Por una parte, el de la sanación milagrosa, la taumaturgia, que orbita en torno a la figura de Cristo y a los atributos de su santidad. Y por otra parte, y muy importante, pero muy invisibilizado, el cuidado del paciente, que emerge sobre todo en la Edad Media. Es en ese espacio de colapso entre lo doméstico y la esfera pública lo que nos interesa y lo que se explora a continuación, atendiendo a la fenomenología de su representación audiovisual desde una metodología iconológica y una hermenéutica comparada de las imágenes. Por ausencia o por presencia, las imágenes que encarnan el poder y los avatares de la vida pública en los medios de comunicación se articulan a través de motivos visuales procedentes del cine, de la pintura y de otros legados iconográficos. El motivo visual entendemos que es una imagen significativa por su composición formal, que adquiere su expresividad en su repetición, en su persistencia dinámica. A lo largo de la historia de las artes visuales, la circulación y la reinterpretación de motivos como, por ejemplo, la piedad, la anunciación o el caminante que se disuelve en el horizonte han sido una constante basada en lo que una de las figuras clave de la iconografía, Erwin Panofsky, denominó pseudomorfosis, es decir, la reasociación de ciertos esquemas visuales a nuevas situaciones sociales o necesidades expresivas. Antes que él, el padre de la iconología, el historiador del arte Avi Warburg, había explorado la supervivencia Nack-Lieben de estructuras, de formas, de rasgos de expresión emocional a lo largo de la historia de las imágenes, y había desvelado, gracias a su atlas de imágenes Mnemosine, que se podía hacer una historia cultural de la transmisión de los gestos, de la expresión, de la pasión en Occidente. Quizá lo esencial de las enseñanzas de Barbour es que lo más relevante ante una imagen es lo que ocurre en el observador, la empatía, que las imágenes tienen una memoria antes de que nosotros les construyamos una historia. En el contexto del grupo de investigación Cinema de la Universidad Pompeu Fabra y del proyecto MUMOVEP, arrancamos de la hipótesis de que el cine, como antes la pintura o la literatura a través de la éfrasis, no solo es un espacio de llegada, es decir, de perpetuación de motivos iconográficos anteriores, sino también el lugar desde el que se ha ido fraguando un imaginario contemporáneo que se ha infiltrado en las representaciones de la esfera pública. La pandemia de COVID ha mostrado que puede ser muy asfixiante una tragedia colectiva sin la imagen de una piedad capaz de condensar y compartir ese dolor de la comunidad, ¿no? En forma de lo que Barbour denominaba una fórmula de patos, un patos formel expresivo, una fórmula compartida de expresión de la pasión, ¿no? Hoy, más que nunca, la política, entendida como ejercicio del gobierno, pero también, como decía Hannah Arendt, ¿no?, como indagación en los espacios de diferencia entre individuos, entre rostros, se fragua a partir de motivos visuales, ¿no? Y hay imágenes que faltan, desde esa piedad de la pandemia de COVID hasta el contraplano de los desahucios o lo que sucede con los miles de muertes que tienen lugar en el Mediterráneo durante los procesos migratorios. Al reflexionar sobre la iconografía de los cuidados desde una metodología iconológica, se trata también de subrayar
la descompensación entre la sobrerepresentación e infrarrepresentación de su fenomenología como argumento político. En el grupo de investigación Cinema lo que hemos hecho en el contexto del mencionado proyecto es sobre todo trabajar a partir de una base de datos muy extensa, de años y años acumulados de portadas, de diarios y entradillas de informativos, que permiten rastrear la presencia o ausencia de ciertos motivos, ¿no? Y en muchos sentidos es importante pensar cómo el cuidado no tiene ningún tipo de aparición en las portadas de diarios, en las entradillas de informativos, hasta la llegada de la pandemia, y luego desaparece por completo, sin ocupar ni una sola portada. Así que la idea es abordar no tanto el cuidado como quizá el cuidar en infinitivo, porque al final se trata de una especie de tarea infinita cuya supervivencia se extiende como fundamento de todo orden social. Cuando abordamos la reducción o incluso la denegación de las imágenes del cuidado antes y después de la pandemia, resulta inevitable preguntarse por qué una praxis fundamental que desborda el ámbito hospitalario, implica una parte muy extensa de la sociedad. Se estima que en España, además de los cuidadores profesionales, las residencias para ancianos y el medio hospitalario, habría un total de 6 millones de cuidadores informales, genera un número tan reducido de motivos visuales, que además apenas circulan en la esfera pública, y cuando lo han hecho ha sido en esa especie de estado de excepción, para frasear a Giorgio Agamben, determinado por la pandemia. Quizá una primera respuesta desde el punto de vista sociológico venga dada por la aparente improductividad de los cuidados, cuyo rédito parece ser nulo, aunque constituyan el fundamento económico de la sociedad. Desde ese punto de vista, el cuidado de la persona enferma, convaleciente o moribunda, comporta la amenaza de la improductividad, como señalaba Bataille, la contraimagen del rendimiento. Nada aleja más la mirada de la lógica del consumo que la coexistencia con la enfermedad y la mortalidad del cuerpo. Alimentar al enfermo, lavarlo, ungirlo con cremas, rotar y masajear su cuerpo para evitar las llagas, cambiar almohadas y pañales, manejar sondas nasogástricas y nebulizadores, son rutinas cuya monotonía atenta pertenece al ámbito de la labor, no al trabajo entendido como proceso productivo. El signo de todo laborar, nos dice Hannah Arendt, es que no deja nada atrás de sí, que el resultado de su esfuerzo se consume tan rápidamente como se gasta ese esfuerzo. Cabría afirmar que pensar los cuidados sigue siendo hoy una tarea pendiente de la filosofía occidental, porque quizá toda esa filosofía occidental se ha amparado en un paradigma eminentemente masculino, o como se diría desde el ámbito de la antropología de lo imaginario, diairético, ¿no? Separador, frente al reducto al que normalmente se ha relegado los cuidados, que tiene que ver con lo invisible, con lo nocturno, con lo lunar, ¿no? Y esa idea de una sociedad patriarcal que aparta todo aquello que no genera una producción concreta, aunque sea el sostenimiento antropológico esencial de la civilización, creo que es un signo fundamental de lo que estamos abordando aquí. Y no es nada casual que la gran antropóloga estadounidense Margaret Mead, cuando en el curso de una de sus clases un estudiante le preguntó cuál consideraba ella que fue el primer signo de civilización de la humanidad, no respondió la olla de barro, la piedra de moler, el anzuelo, los restos del fuego, sino el hallazgo de un fémur roto y cicatrizado. Ningún animal, ningún ser con una extremidad inferior rota sobrevive lo suficiente para que el hueso se suelde por sí solo, de manera que un fémur sanado evidencia que alguien cuidó a la persona accidentada, le suministró agua, comida, cobijo y apoyo. Y esa es la condición esencial de la civilización, el cuidado. Resulta muy significativo cómo con el advenimiento del Renacimiento desaparece el sistema de notación de los cuidados a través de la forma aviñetada, ¿no? de esos auténticos frisos o cómics que era la narrativa de la pintura medieval, amparada en la mímesis temporal, y como consecuencia de ello, así como del nuevo contexto humanístico, los grandes temas en relación a la enfermedad se convierten en el gesto de corte, la intervención quirúrgica, ¿no? Que ya estaba anunciada en obras como la extracción de la piedra de la locura del Bosco, o el efecto escenográfico del acto milagroso, ¿no? Los cuidados, los pobres pasan a un segundo término. Allí donde la pequeña forma de la narrativa medieval admitía ese reflejo de los cuidados, ¿no? La gran forma del Renacimiento los oblitera, los deja de lado. Así, pinturas como el gran fresco del cuidado de los enfermos en el Pellegrinaio del Hospital de la Scala en Siena, de Domenico di Bartolo, aparecen como el canto del cisne de una iconografía en trance de desaparición.
Resulta tremendamente sagaz la elección que hace Almodóvar de una de las obras de Pina Bausch, que es Café Müller, en el cual un hombre va apartando mesas y sillas para que coreografíen su danza unas bailarinas con los ojos cerrados, ¿no? Trabajando a partir del campo sonoro, que es sustancialmente lo mismo que hace el enfermero Benigno en la película, que es cuidar y narrar, ¿no? Narrar al personaje de Alicia, interpretado por Leonor Watling. Al margen del desarrollo ulterior de la trama, lo que aparece como elemento central en esta película es la voz, que subraya el propio título del largometraje. Es el principal agente de sanación en la labor de enfermería. En esencia, el gesto es el mismo que vemos en la obra de Caravaggio, El Pío Monte de la Misericordia, donde es la circulación de la voz la que nos habla de las obras de misericordia dentro de la religión cristiana. En el polo opuesto cabe ver la mayor parte de ficciones médicas que el cine ha alumbrado, desde Dr. Arrowsmith de John Ford, La melodía de la vida de La Cava, Murmullos en la ciudad de Joseph Mankiewicz, No serás un extraño de Stanley Kramer o Barbarroja de Akira Kurosawa y Dr. Akagi de Sho Imamura, hasta llegar a La chica desconocida de los hermanos Dardenne o Hipócrates de Thomas Liltin. Todas ellas tienden a concentrarse en los dilemas éticos, la sobrecarga de trabajo e incluso la ibris del médico y el cirujano, entendido como héroe siempre masculino, activo y capaz de hacer una operación concreta, pero no de ocuparse de la continuidad del cuidado. Por el contrario, Almodóvar despliega con precisión el motivo visual del cuidado, presente pero no siempre central en las ficciones cinematográficas relacionadas con la convalecencia en situaciones de enfermedad, epidemias o cuidados paliativos. Allí donde la intersección entre cine y medicina ha manifestado con frecuencia la continuidad natural entre los teatros anatómicos de disección y las salas cinematográficas, se ha hecho también realidad la orientación impuesta primero por la plástica del Renacimiento y más tarde por el auge de la medicina moderna a partir del siglo XVIII. La intervención quirúrgica, la apertura del cuerpo, de la lección de anatomía del doctor Nicolas Tulp de Rembrandt a series tan diversas como Saint Elsewhere, MASH, Doctor House o The Nick, que insiste sobre la sala de anatomía y el desarrollo pionero de procedimientos como la cesárea, cristaliza un mismo impulso, el del bisturí, en el polo opuesto del cuidado, entendido como auscultación bajo el signo mitológico de Higía, la diosa griega de la sanación y de la higiene, hija de Asclepio y Lampecia, cuyo legado recae en la mencionada figura de Santa Fabiola. Las manos que ungen, los cuerpos que velan, las enfermeras que llevan tablets para que los familiares despidan a los moribundos se han esfumado de la esfera pública después de estar en su mismo centro durante 2 años. La certeza de que todo trabajo necesita un cuerpo, como afirma Remedios Zafra en Frágiles, no parece encontrar su correlato en el campo de la labor, del cuidado, sostenido por cuerpos, manos y gestos invisibilizados y solo laudados en momentos de crisis extrema, cuando los individuos se descubren interdependientes, frágiles y perimibles. Ante las fotografías que documentan la crisis española del 1918, como ante las que se han hecho, incluso las que potencialmente se podrían haber hecho durante la pandemia de COVID, se revela la necesidad de pensar públicamente el cuidado íntimo, algo que está ausente del análisis de los dispositivos inaugurado por Foucault en El nacimiento de la clínica y al que se acogen tanto Georges Didier Bergman en su crítica a la creación escenográfica de la enfermedad a través de los síntomas en la invención de la histeria, como Boris Groys en su filosofía del cuidado. En tanto que los 3 casos se guían por la voluntad de construir una arqueología de la mirada médica, omiten y relegan a un segundo plano las manos que cuidan y el espacio de la escucha, lo que Florence Nightingale, pionera de la enfermería moderna, denominó la dedicación, y la filósofa Simone Weil la atención plena. Pero lo que el pensamiento sobre las imágenes y la filosofía moderna corre el albur de vedar, reaparece en la fenomenología del cine. ¿Acaso no son auténticos gestos de revuelta contra la falta de representación del cuidado, la mano sobre la mano de la madre en la carta de Manuel de Oliveira, los cuidados que le dedica la joven Noriko a su suegra en el lecho de muerte en Cuento de Tokio y a Sujiro Osu, el tiempo de espera tedioso, siempre plano general en las películas de Apichatpong Weerasethakul, donde aparecen numerosos personajes cuidando de enfermos y moribundos, o el cuidado tierno de Clint Eastwood hacia Hilary Swank en Million Dollar Baby. Por otra parte, uno de los grandes leitmotivs de la literatura del siglo XIX y XX, que es el de la convalecencia, el sanatorio, el hospital, se abre camino en el cine a partir de películas como, por ejemplo, Las invasiones bárbaras de Denia Khan, en Hospital, de Frederick Wiseman, en L'Ordre, de Jean-Daniel Paulet, o en la atención hacia las terapias psiquiátricas innovadoras de Francesc Turquelles en Regard sur la folie, de Mario Ruspoli, la paciencia con la que la cuidadora Rose ducha a la anciana María en La plaga de Neus Bayús, o la manera en que George, el protagonista de Amour, de Michael Haneke,
interpretado por Jean-Louis Trintignant, cuida a su esposa Anne, que es Manuel Riva, postrada por un ictus. Todo eso convoca una dialéctica de la interdependencia entre los cuerpos, que subvierte la idea del aislamiento y de la atomización consumista del capitalismo contemporáneo. Porque un motivo que la esfera pública ha intentado relegar a la privada se mantiene todavía como un proceso de negociación tenso que invoca al cine y a otras formas expresivas como válvula de escape. De igual modo que en el estado de naturaleza de Hobbes, el capitalismo contemporáneo, lo que Franco Berardi denomina el semiocapitalismo, nos arroja como individuos a un mundo en guerra, ¿no? El mundo de la competitividad, del consumo. Arroja al individuo como sujeto libre de cualquier dependencia, como ha subrayado Judith Butler, siempre dispuesto, siempre capacitado, que nunca, y cito a Butler, ha sido mantenido o apoyado por los demás, ni ha sido llevado en otro cuerpo para nacer, ni ha sido alimentado cuando no estaba en condiciones de hacerlo, nunca ha sido arropado por alguien con una manta en los días de frío, sino que salta dichoso desde la imaginación de los teóricos liberales como un adulto pleno sin relaciones, pero provisto de ira y deseo, eso es lo que Butler dice. La réplica de ese individuo sin mancha de dependencia, la proletarización de las cuidadoras tan a menudo migrantes con contratos precarios, emerge bajo los códigos del fantástico, incluso en espacios tan absolutamente insospechados y dúctiles como el del superhéroe, ¿no? Y eso es lo que vemos, por ejemplo, con Shyamalan en una película como Glass, ¿no? Donde el superhéroe adquiere el emblema moderno de una potencia desactivada, ¿no? El hombre convaleciente. O vemos también la importancia de la medicalización de las heroínas con fines biopolíticos en series de J.J. Abrams como Alias y Fringe, o incluso una serie más reciente como Stranger Things, ¿no? Que muestran el cuerpo dependiente como una especie de espacio de plasticidad negativa, de acuerdo con la expresión de Catherine Malabou, ¿no? Porque fueron sistemáticamente borradas las imágenes de Franklin Delano Roosevelt en silla de ruedas. ¿Por qué borrar de manera persistente cualquier alusión manifiesta a la dependencia de un personaje público como Stephen Hawking, ¿no? Estamos en una sociedad fundada sobre lógicas patriarcales, productivas y de rendimiento, a la cual le corresponde el borrado de la dependencia mutua que reaparece a través de la ficción o en las fisuras de una esfera pública tan transformada como la que ha dejado el virus de la COVID. En un dispositivo de investigación que ya hemos citado, el Atlas Mnemosyne de Avi Barbour, fundado en la idea de yuxtaposición de imágenes, hay planchas como la 31 y la 42 sobre la devoción, sobre la piedad y sobre los descendimientos que recogen la idea del acompañamiento en el dolor. Pero son sobre todo las planchas 74 y 75, la primera sobre la sanación sin contacto, la taumaturgia del milagro, y la segunda sobre la anatomía científica, las que se acercan, sin anunciarlo, a la idea del cuidado, ¿no? Que parece bastante oculto. De manera paradójica, en la lectura de la iconografía occidental no hay una verdadera importancia representativa del tacto y la escucha en la lectura que hace Avi Warburg, alguien que vivió la Primera Guerra Mundial, que pasó tiempo en hospitales psiquiátricos y que vivió también el auge del nazismo siendo judío. Como en la escritura de Elias Canetti o en el pensamiento de Nietzsche, la iconología de Warburg delata un temor primordial de la cultura occidental, el temor a ser tocado, a ser dependiente, a haber nacido de una madre y a haber requerido cuidado. Se trata de un temor que, como muestra, por ejemplo, todo el relato de las místicas, las grandes místicas del siglo XIII, tal como señala Caroline Walter Bynum, está íntimamente ligado a la corporeidad y a la enfermedad. Constituyen miedos esenciales para una cultura heroica, masculina y patriarcal. En la esfera pública contemporánea, el estado de excepción de 2019 a 2021 permitió hacer emerger los cuidados como una actividad heroica de guerra, ¿no? Que encajaba perfectamente con esas lógicas. Pero una vez pasada la pandemia, esos cuidados han vuelto a desaparecer, no aparecen en portadas. En el acercamiento fenomenológico, iconológico a las supervivencias de toda esa atención al cuidado de la plástica medieval y de las iconografías anteriores que podemos advertir en el cine, ¿no? Donde emergen atisbos muy interesantes de ese germen de resistencia infrarrepresentado en Occidente. Los hospitales de Almodóvar, los hospitales del cine de Apichatpong Viraseta-Kul, ¿no? O los sanatorios de Pedro Costa permiten atender a ese mundo en que el emblema del fémur sanado al que se refería Margaret Mead es el único fundamento posible. Un mundo del después, como el que Derrida supo reconocer en uno de los versos más preclaros de Paul Celan, al que le dedica una enorme atención en sus escritos, como parte de un poema sobre el que gravita la figura de Eneas portando a su anciano padre Anquises. Ese verso de Paul Celan que nos habla del cuidado en el mundo del después, cuando dice:
el mundo se ha ido y yo tengo que llevarte.